Bueno, para el municipio de La Unión poder reinaugurar este edificio es importantísimo, sobre todo por la memoria colectiva de todos aquellos que hicieron posible que La Unión sea lo que es hoy. Una ciudad minera, aunque por desgracia ya no podemos extraer mineral, sobre todo por problemas medioambientales. Pero es verdad que este museo lo que hace es honrar a todas aquellas personas que estuvieron trabajando en la mina. Esta va a ser la tercera inauguración como museo minero y la verdad que estoy muy agradecido a la empresa que ha realizado esta obra, sobre todo también a la musealización. La verdad que este museo va a contar una historia, no es solamente la exposición de unos elementos, sino cuenta una historia, y tener también en este museo algo único, algo que jamás hubiéramos pensado que pudiéramos tener, un Malacate, también a restaurar, y a la empresa que ha hecho posible que podamos tener esa joya, algo único actualmente en el mundo. Por tanto, para este municipio es un día histórico, este 24 de febrero, donde se vuelven a abrir las puertas de este edificio que tanta historia ha tenido en este municipio. Sí ha tenido en tres ocasiones ser sede de Museo Minero, también ha sido la sede de la cocina económica, ha sido sede del primer instituto de formación profesional que tuvo el municipio. La verdad que la historia de La Unión está ligada a este edificio como nadie pudiera imaginar. Yo cuando aparezco aquí en este proyecto, interesante proyecto, porque me llaman desde el ayuntamiento para subsanar unas cuestiones de un proyecto que existía ya sobre la rehabilitación del Liceo de Obreros, del arquitecto pachequero Pedro Cerdán. Y claro, a mí me llamó la atención que ese proyecto, que parece que tenía alguna irregularidad que había que subsanar, pues por alguna razón el arquitecto que había redactado el proyecto unos años antes, pues estaba ilocalizable. Total, que aparezco yo en un momento en que había muy pocos meses para subsanarlo, si no se perdía esa subvención. Fue una operación muy de máxima emergencia. A mí me parece que fueron 3 meses. Yo recuerdo que el día que me reuní era prácticamente, yo creo que era septiembre del 16, y me preguntaron que si era capaz en ese tiempo de poder subsanar unos reparos que había puesto Cultura. Básicamente eran que había que conservar unos elementos de fachada que el proyecto que existía pues no los conservaban. Así que me llevé lo que teníamos, de lo que había del proyecto de digamos que original, el primer proyecto. Me llevé los reparos de Cultura, las 3 o 4 cosas que había que subsanar. Pues al final nos dimos cuenta que el proyecto se podía modificar sustancialmente con un cambio de concepto. Y básicamente es que el proyecto original contemplaba el museo en la planta baja, en esta planta, en la planta 0,
y las oficinas de turismo las metía abajo en el sótano, ¿no? Claro, nos dimos cuenta que con un cambio conceptual mejoraba mucho. Es decir, joder, es que si yo lo que necesito es oscuridad, y bueno, pues ¿y qué pasa si traemos a las oficinas arriba y metemos el museo abajo? Puesto que lo que queremos abajo es oscuridad y arriba necesitamos luz. De pronto nos dimos cuenta que haciendo esto, dando la vuelta al proyecto, nos llevábamos el museo abajo, no había que condenar ninguna ventana porque ya la oscuridad la teníamos, y arriba todas las ventanas se podían abrir y que ventilaran y que iluminaran el espacio, ¿no? Y efectivamente, con esa idea que surgió en el estudio, digo, madre mía, si tiramos por esta línea, ya no se trata de subsanar 3 reparos, se trata de modificar todo el proyecto. Y esos 15, 20 planos que había que modificar, al final fueron los 100 y pico planos del proyecto los que tuvimos que modificar. Pero claro, de pronto la planta baja, como había que darle un uso, todo ese espacio central, pues los despachos los pusimos perimetralmente pegados a las ventanas, quedaba un espacio central que necesitaba algo, un objeto, necesitaba algo que pudiera también ocupar ese espacio y que ese espacio pudiera ser también protagonista. Que esto se nos ocurrió que, por supuesto, las paredes, que podía ser una sala de exposiciones para exposiciones de cuadros, de fotografía, de lo que sea, vinculados también con el tema de la minería o cualquier otra temática, pero se nos ocurrió que ahí, en ese vestíbulo, se podía colocar el malacate, que es una herramienta fantástica, que es el antecesor de los castilletes, ¿no? Y que solamente quedaba uno que sepamos, pues que por lo menos en toda la geografía nacional, y sabemos que había un malacate, el único que quedaba, que había sido ya trasladado hacía tiempo a un sitio donde se estaba pudriendo, se había olvidado, se estaba deteriorando, y diseñamos el espacio del corazón del edificio para ubicar ahí esa joya. Es una joya del patrimonio arqueológico minero. Todos los proyectos son complejos y todas las obras son complejas, pero esta especialmente, pues yo creo que ha superado todo lo que nos podíamos imaginar. Yo precisamente el otro día estaba recordando que cuando yo entré en el ayuntamiento, cuando tomé posesión, que va a hacer ya casi 13 años, pues empezaba a dar los primeros coletazos el proyecto. De hecho, el proyecto original no es este que estamos viendo, fue de un arquitecto de Madrid, con una empresa también que venía de Madrid, y que por problemas en la Dirección General de Cultura y tal, pues tuvo que ser modificado. En ese sentido, pues ha costado mucho sacarlo adelante. Ha habido nada más y nada menos que 3 licitaciones, lo que ello supone en un ayuntamiento de este tipo, pues os lo podéis imaginar a nivel de burocracia, paralizaciones por diversos motivos, entre otros, pues tuvimos una empresa que, bueno, que se fue finalmente de la obra y tuvimos la fachada que estaba ya arriostrada mucho tiempo hasta que se pudieron volver a licitar las obras.
creemos que mejora sustancialmente las posibilidades museográficas, entre otras cosas ganamos más superficie, porque aquí me parece arriba tenía 400 metros cuadrados y abajo tiene cerca de 800, es decir, que casi se duplica, ¿no? Claro, el patrimonio ese tan grande que tiene el ayuntamiento de fondos del museo, pues es que prácticamente no habría cabido, se habría reducido a la mitad. Por lo tanto, yo creo que eso también es una gran ventaja que se supo ver y nos animaron inmediatamente. Pues sí, vamos a tirar para adelante con esto, sin saber muy bien dónde nos metíamos en aquel momento. Nos dio tiempo, afortunadamente, a terminar en plazo y ya con los reparos subsanados en cultura, que evidentemente el edificio ya empezaba a mejorar, se había mejorado muchísimo porque recuperábamos ya las ventanas, incluso con su función original, y de alguna manera recupera el edificio de Pedro Cerdán, el antiguo liceo, pues recupera gran parte de su dignidad, es decir, esas fachadas y esas ventanas vuelven a tener su función. Cosa que en el primer proyecto se había coartado, ¿no? Nosotros cuando entramos con el proyecto museográfico nos encontramos ya una arquitectura que se estaba recuperando del patrimonio minero, asociado al patrimonio minero, un edificio muy espectacular, un proyecto de Chacón, en el cual él ya había previsto un espacio, la arquitectura se había modificado para albergar una pieza. Para nosotros que trabajamos con museografía, ya la arquitectura muchas veces son piezas en ese proceso de explicar lo que se quiere contar. Y aquí nos encontramos una pieza recuperada muy espectacular, con un lugar que iba a albergar dentro un BIC, que es el Malacate en el hall, como una recepción a este nuevo museo, y que tenía un agujero que te conectaba con el sótano. Luego aquí a nivel de fachada, bueno, se consigue recuperar toda la manzana, que es un gran logro. En esta zona donde estamos ahora, que es el salón de actos, existía una casa antigua, sin ningún valor patrimonial, digamos que era una casa vieja y unas cocheras que estaban macladas en este edificio de Pedro Cerdán. Por lo tanto, curiosamente, el edificio de Pedro Cerdán cierra 4 fachadas menos esta esquina, y esta esquina queda abierta como una gran herida. El ayuntamiento expropió, se demolió, y en este espacio hemos podido meter este elemento que es un poquito más moderno, sobre todo cuando el edificio se ve desde el exterior, ¿no? Porque justamente haciendo coincidir la caja escénica con esa esquina nos permitió elevar estas alturas que se necesitan por la altura del funcionamiento o la funcionalidad de la caja escénica, que se va lógicamente respecto de la altura de la fachada de Pedro Cerdán, y eso nos crea ahí un juego de cubos que no fue casual, fue casual encontrar una vinculación también poética con algún elemento que no es que lo fuéramos buscando, sino que después, cuando vimos ese juego de cubos y de máquina de cubos, de esos 2 o 3 cubos que se ven ahí, además cubiertos con chapa de zinc,
que no deja de ser también un guiño al tema del metal y del material de las minas, ¿no? Igual que lo es el color de estos sillones, que es un sillón gris plomo, es decir, hemos cogido este color entre una gama inmensa de colores porque nos recuerda también un poco, es otro guiño también al tema de la minería, al plomo o la plata, ¿no? Uno de los problemas que hubo también fue el tema de, al excavar las tierras del sótano, pues a raíz de unos análisis que se hicieron para intentar revalorizar las tierras, pues también hubo que prever otro tipo de gestión de los residuos y eso también dio lugar a otra paralización y en general pues ha sido pues ir saltando obstáculos y barreras gracias al equipo que se ha generado al final con los arquitectos que han participado tanto en el proyecto del edificio, José Manuel Chacón como Ángel Rocamora en la musealización, Miquel Landa en la restauración del Malacate, las empresas que han tirado para adelante para que hoy podamos disfrutar de este edificio. Pues eso, gracias a un equipo humano que al final ha salvado, yo creo, que todos los escollos, ¿no? Y bueno, y obviamente pues al equipo de gobierno, al alcalde, a los concejales, al equipo de contratación, al equipo de urbanismo que hemos estado ahí apoyando para tener hoy en día yo creo que es un edificio fundamental, ¿no? Que junto con el mercado público y la Casa del Piñón, pues es uno de los edificios de referencia y más con lo que significa la cultura minera, ¿no? Entonces espero que sea un antes y un después y que sea un edificio pues sobre todo para los unionenses, pero también para la gente que venga de fuera y pues nada, que lo disfrutemos todos. Lo que ahora permite cuando los visitantes vengan a ver el edificio y a visitar el museo es que antes no, antes entrabas a la altura de la calle, pero es que ahora tienes que bajar y de alguna manera estás experimentando esa bajada a la mina. De hecho, los materiales acompañan, las paredes se oscurecen a medida que vas bajando y la iluminación es simplemente el pasamanos que lleva un LED que te tira la luz sobre la escalera, no vas a ver otra luz y de pronto cuando llegas abajo a la oscuridad, ahí estás metido ya y ambientado, o sea que ya la propia arquitectura va ambientando también ese espacio para que las sensaciones acompañen. Yo creo que lo que puede aportar este proyecto en relación a los anteriores es lo que yo creo que puede construir un poco más el imaginario para poder transmitir mejor al que vive aquí en La Unión, para que sentirse más íntimamente relacionado con esa memoria que es la suya, o el que venga de fuera. Yo que vengo de fuera y que entiendo ese skyline, esa línea de territorio que es el territorio tan antropizado que es la minería, el que ha modificado y el que ha hecho lo que uno ve ahora, pero no se imagina lo que hay en las entrañas del territorio de La Unión, que realmente es también lo que lleva en las entrañas de la gente genéticamente.
yo me encontré una cantidad de piezas, pero también una cantidad de paisaje y de arquitectura asociada. Como también en esa arquitectura, el forjado que separa la planta de arriba con la planta de abajo, con la planta sótano, se practicó, se dejó un agujero por dos razones. Una, porque necesitábamos un espacio amplio para bajar piezas que sabíamos que íbamos a necesitar y efectivamente nos ha servido, porque por la escalera y por el ascensor no pueden, no caben, y hay muchas piezas que se han bajado por ahí, por ejemplo en la locomotora, en las vagonetas, etcétera. Y por otra razón, pues fundamental, y es que el agujero luego iba a quedar para reproducir el brocal del pozo y comunicar esta joya que tenemos aquí del Malacate con el museo, de tal manera que el Malacate no es un elemento que queda aislado del resto del museo, que el museo lo tenemos en la planta sótano, sino que se conecta a través de las poleas, las cuerdas y las cestas, los barriles, etcétera, todo lo que va colgando de ahí. De pronto, sobre todo cuando la gente baje, lo va a entender, porque debajo de pronto estás viendo cómo hay esa conexión entre el espacio de arriba y el espacio de abajo, de tal manera que están en diálogo constante, ¿no? Con la nueva museografía lo que intentamos traer no es un objeto dejado caer en una mesa, es intentar hacer un conector entre el territorio y la pieza, traer un contexto de paisaje, un contexto del objeto en acción, moviéndose, como hemos puesto las vagonetas que se mueven por unas guías que se meten en la vitrina y que acciona el martillo mediante la música, mediante las imágenes. Entonces hemos intentado hacer ese interfaz entre el territorio, el objeto, la memoria, y terminar con la vitrina para que sea como una transición o del museo al territorio, o del territorio al museo, pero que sea como amoldada para poder ir entendiendo muy bien esos objetos en tanto el contexto histórico como el contexto arquitectónico y del paisaje en el que se viene. Hemos intentado recuperar, porque nos hemos encontrado una cantidad vasta de material gráfico y que tú, si lo colocas en un panel, termina siendo una imagen o dos imágenes o muchas imágenes pequeñas, pero que no te da realmente esa carga social que hemos encontrado en esas imágenes. Hemos querido traer una carga social que entendemos que existe, porque toda la gente de la Unión tiene, lo que digo, genéticamente en su memoria, que son mineros, y que entre una imagen de principio de siglo a una imagen de ahora hay muy pocas décadas. Entonces hemos intentado traer esa carga social a través de las imágenes. Hemos intentado recuperar a los niños que trabajaban, a los mineros, a las mujeres y a la gente que hizo posible, con esas grandes inversiones, tanto de conocimiento, económicas como de empresariales, una economía bestia en este territorio, con los adyacentes como Cartagena u otras zonas mineras, ¿no? Pero esa carga social es fundamental para poder entender tanto el soporte gráfico como el arquitectónico del nuevo proyecto museográfico. Yo creo que son esas claves, el territorio y lo social, que es lo que se le suma ahora al objeto. Con la creación de este Museo Minero de la Unión se completa un discurso sobre la historia de esta industria tan importante que fue en este municipio, que fue la razón de ser desde la misma creación del municipio hasta estos últimos años, en los que la minería finalmente cerró, y supone un claro ejemplo de proyecto museográfico, proyecto arquitectónico,
de vanguardia a nivel nacional, ya no solo por las piezas, por la colección que la alberga y que la hace particularmente única, sino por todo el entramado que el museo atesora en su conjunto. El museo también contiene una aula didáctica Mariano Muela Espinosa, donde hay lugar para aprendizaje, con talleres, con sesiones didácticas, para que esta compleja industria minera sea adaptable para todos y toda la ciudadanía. Y supone también poner el foco en lo importante de todos los artefactos y todas las piezas sobre esta industria que tiene este municipio. Es así que se han animado en estos últimos meses por la creación del municipio, se han animado a la gente a realizar donaciones importantes de piezas arqueológicas romanas, incluso neolíticas relacionadas con el municipio, piezas relacionadas con la maquinista de Levante, empresa antigua que dio mucho trabajo al municipio de La Unión y relacionada con la industria minera. Y lo que hacen en su conjunto es poner en valor que este museo minero a nivel nacional es un referente y pone como eje vertebrador de esta ciudad a la minería. En 1901, cuando esas personas que, sobre todo de ideología masónica, quisieron construir este edificio, yo creo que jamás hubieran pensado que pudiera tener un recorrido tan importante, tan largo, y yo creo que en este caso definitivo, puesto que este museo minero colma las aspiraciones de un municipio, y lo vuelvo a repetir, honrar la memoria de aquellos que nos hicieron importantes, los mineros.